Vivimos en un tiempo donde la verdad, porque vamos a hablar de la verdad no es estimada, no se la valora. Al contrario, lo que se aprecia hoy es lo que se llama relativismo. ¿Sabes lo que es el relativismo? Es que, bueno, que la verdad es subjetiva, depende cómo la mires. Lo que para una persona puede ser verdad, para otra puede no serlo. Eso es lo que hoy día se usa, ¿no? Se cree. Incluso lo vemos cuando un político habla. No nos sorprende que un día diga una cosa y esté muy convencido de eso que afirma, y 2 meses después diga otra completamente distinta. A nadie asombra, porque vivimos en ese relativismo. Pero la verdad, en realidad, es una sola. El relativismo es falso. La verdad es una. Independientemente de lo que pensemos, independientemente de lo que nos guste, hay una sola verdad. ¿Sabes cómo define el diccionario la palabra verdad? Te lo voy a leer. El diccionario dice que verdad es conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Otra definición es coincidencia entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Lo que esto quiere decir en realidad es que si yo digo algo o pienso algo y eso que yo pienso coincide con la realidad, es una verdad. Si no coincide con la realidad, no es verdad. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, que acá abajo del púlpito hay un frasco de alcohol. Esa es mi afirmación. Si debajo del púlpito hay un frasco de alcohol, lo que dije es verdad. Y si no hay un frasco de alcohol, lo que dije no es verdad. ¿Se entiende? A ver, tenemos un frasco de alcohol. Lo que dije es verdad. Entonces, lo que yo digo, lo que yo pienso, si coincide con la realidad, es verdad. Si no coincide con la realidad, por más que yo esté convencido y me peleé con todos, no es verdad. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿vos cómo te llevas con la verdad? Y te pregunto esto porque para muchos la verdad es incómoda. A veces la verdad puede ser incluso ofensiva, molesta. Muchas personas prefieren vivir una ilusión a vivir la verdad. Prefieren vivir una mentira. Por eso yo te pregunto, ¿cómo vos te llevas con la verdad? Mucha gente, y yo te diría la mayoría de la gente, odia la verdad. Prefiere la ilusión. Y la Escritura dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto quiere decir que todo lo que nosotros oímos, las noticias, la cultura, los deportes, la política, todo el sistema del mundo responde al maligno. Y dice la Escritura que el maligno, Satanás, es el padre de la mentira. La mentira es todo lo contrario a la verdad. Mirá cómo la Nueva Traducción Viviente traduce Juan 8:44. Dice así, hablando de Satanás: siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Entonces cuando se miente, cuando vos mentís, estás utilizando el lenguaje de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Y es lógico entonces que un mundo que está bajo Satanás, un mundo donde reina la mentira y la hipocresía, la verdad moleste. La verdad sea odiosa.
Por eso resulta necesario callar. Pero el problema es que, como decíamos recién, la verdad es real. Entonces, la verdad siempre resplandece. Es como una luz que se trata de tapar, una luz en la oscuridad. La realidad es santa. Es como una roca firme. Y podemos hacer callar al que dice la verdad. Podemos incluso matar al que dice la verdad. Pero la verdad sigue siendo verdad. La palabra de Dios es verdad. El salmista dice en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces es lógico que el mundo odie la palabra de Dios. No podemos sorprendernos. El mundo odia la palabra de Dios porque la palabra de Dios es verdad. Y es como un espejo, es como una espada. La palabra de Dios muestra la verdad. El mundo prefiere creer que, bueno, no existe un Dios que todo lo conoce, un Dios soberano que sabe todas las cosas y que juzga al pecador. El mundo prefiere hacerse sus propios dioses. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está sobre el mundo porque los hombres rechazan la verdad con injusticia. Y un poco más adelante, en el versículo 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces rechazan la verdad, odian que se les diga la verdad, que se les hable de pecado, que se les muestre su verdadera condición. Ellos prefieren vivir en una ilusión, creer que son lo suficientemente buenos como para ir al cielo, creer que, bueno, que Dios no está enojado con ellos. Prefieren la ilusión, prefieren la mentira a la verdad. Prefieren creer que sus acciones no tienen consecuencias. Por eso cuando se les habla del Evangelio, se los confronta con la verdad, el mundo lo rechaza. Y lo mismo pasó cuando vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la verdad personificada. Él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es conmigo. Él es la verdad. Y este mundo de mentira, de hipocresía, rechaza la verdad. Por eso es que cuando Jesucristo vino al mundo, siendo que era el Mesías que todo el pueblo de Israel estaba esperando, lo rechazaron. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y lo vieron y lo rechazaron. Porque el mundo odia la verdad. Él vino a traer el reino de Dios a la tierra. Todas las profecías anunciaban la venida
del Mesías. Y los judíos esperaban al Mesías, no querían saber nada de un reino espiritual. Ellos querían que Jesús viniera y estableciera un reino terrenal. Ellos querían que Jesús viniera y eche al ejército romano de Israel y que estableciera un reino poderoso, próspero, un reino de paz, allí donde ellos vivían. Ellos querían que Jesús les solucione los problemas cotidianos. Jesús les hablaba de que se tenían que arrepentir porque eran pecadores, y ellos decían: nosotros somos los hijos de Abraham. Dios no nos rechaza. No querían escuchar la verdad, querían seguir la ilusión, y por eso no querían escuchar a Jesús. Y los dirigentes de Israel empezaron a tramar para matarlo. Estuvimos leyendo últimamente que el Señor Jesús, ese domingo, ese último domingo, entró a Jerusalén y que todo el mundo, toda la gente, lo aclamaba y tendían ramas de olivo a su paso y sus mantos. Dice Lucas 19:36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Todo el pueblo estaba feliz que Jesús entraba a Jerusalén. Pero, como dije recién, el pueblo creía que Jesús venía a establecer un reino terrenal, que iba a echar a los romanos de Israel. Eso es lo que ellos creían, por eso estaban tan felices. Había llegado el que los iba a libertar del imperio romano, y lo recibieron felices. Eso ocurrió el domingo. El lunes el Señor Jesús entró en el templo y echó a todos los comerciantes y a los cambistas, porque eso era un negocio, el negocio de los sacerdotes. Entonces ya lo odiaban al Señor Jesús, ahora lo odiaban más, porque se habían metido con sus intereses económicos. Ya lo querían matar de antes, ahora que el Señor Jesús echó a todos los comerciantes y cortó con el comercio de los sacerdotes, ahora querían con más odio matarlo. Entonces buscaban la manera de poder apresarlo. Querían matarlo, pero no se animaban todavía porque el pueblo lo había recibido también. Pero la idea de ellos era asesinarlo, buscar la excusa para matarlo. Entonces, el martes el Señor Jesús estaba enseñando en el templo y vinieron los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, y lo cuestionaron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Vinieron a confrontarlo. Y les fue mal, porque esa confrontación se les dio vuelta. El Señor Jesús terminó confrontándolos a ellos. Y encima relata una parábola, la parábola de los labradores malvados, donde los pinta, digamos, tal como es. Cada vez que Dios mandaba un obrero de él, un siervo de él, los judíos lo echaban. Y ahora iba a enviar a su hijo y ellos lo iban a matar. El Señor en esa parábola también muestra las intenciones de los judíos, de los líderes judíos, las motivaciones y también las consecuencias de sus actos. En el versículo 20, capítulo 20, versículo 15, dice: ¿qué pues le hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y le darán su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Entonces, habían venido a atacar de frente al Señor Jesús y les fue mal.
Resultaron ellos confrontados y humillados. Entonces debían buscar otra manera de atacar al Señor Jesús. No de frente. No había dado resultado eso. Buscarían otro método para hacerlo caer al Señor Jesús, para hacerlo tropezar, para ponerle una trampa. Vamos a leer entonces los versículos 19 al 26. Lucas 20. Lucas 20, 19 al 36. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos habían hecho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechando le enviaron espías que disimulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es del Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas, callaron. Ahora, yo quiero que te des cuenta de que para estos líderes religiosos, para los líderes religiosos de Israel, el Señor Jesús era un verdadero problema. Tan grande era el problema, tan grande era la amenaza que el Señor Jesús representaba para ellos, que tuvieron que unirse personas de bandos opuestos, gente que en la vida cotidiana estaban en confrontación, ahora se tenían que unir para poder atrapar al Señor Jesús. Fíjate que dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había hecho esta parábola, pero temieron el pueblo. Habla de los principales sacerdotes y los escribas. Los principales sacerdotes, estamos hablando del sumo sacerdote Caifás, la mayor autoridad de Israel, de Anás, el ex sumo sacerdote que era suegro de Caifás, una persona con mucho poder de Israel, del guarda del templo, que también era un sacerdote con mucho poder. Estos principales sacerdotes estaban complotando que los sacerdotes eran saduceos. Vos sabés que había dos bandos, dos partidos religiosos, que eran los saduceos y los fariseos. Los sacerdotes eran saduceos y los escribas, que eran los maestros, los que interpretaban la ley, eran fariseos. Estaban enfrentados entre sí. Se tenían, por decir así, tenían celos, pero ahora se unían para poder hacer caer a Jesús de la trampa. Dicen que procuraban los principales sacerdotes echarle mano en aquella hora. Esto significa que habían tomado la decisión de matar al Señor Jesús y estaban vigilando, pero tenían que hacerlo ya de una manera mucho más cuidadosa, mucho más estudiada, porque como vimos recién, confrontarlo abiertamente no les dio resultado. Tenían que planificarlo. El pasaje paralelo de Mateo nos da detalles de cómo planificaron las cosas. Mirá lo que pasó. Mateo 22, 15. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo
cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Esto es algo tremendo. Fíjate, dice que se reunieron los fariseos, se reunieron para planificar cómo hacer para que Jesús cayera en la trampa. Iban a planificar cuidadosamente qué jugadas iban a hacer. La Nueva Traducción Viviente te lo traduce de esta manera. Mira. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Fíjate qué maldad. ¿Entendés lo que pasó? Tenemos a estos líderes, los fariseos, los maestros de Israel, que se reúnen con el propósito de tramar cómo poder hacer caer a Jesús en una trampa. Porque no tenían de qué acusarlo. Nunca habían escuchado alguna palabra equivocada de Jesús, alguna palabra mala de Jesús. Nunca lo habían hecho, lo habían visto hacer algo malo. Al contrario, él andaba por todo Israel haciendo bienes, sanando a las personas, echando fuera demonios, enseñando el Evangelio con verdad. No tenían nada contra él. Sin embargo, se juntaron, se reunieron para tramar cómo hacer que él cayera en una trampa. ¿Te das cuenta del grado de maldad? Porque estamos hablando del Hijo de Dios. Estaban buscando la manera de matar al Hijo de Dios. Y debían inventar algo lo suficientemente diabólico para que él cayera en la trampa. Y la idea que se le ocurrió es que, ya que ellos no podían matarlo abiertamente, tenían que lograr que sea el Imperio Romano quien lo mate. Tenían que encontrar la manera de que Jesús hablara mal del emperador o de Roma, para que, bueno, vos sabés que, a ver, el Imperio Romano era enorme. O sea, el Imperio Romano se armó de invadir montones de países. Entonces lo que el emperador era muy cuidadoso de que no se armen en algún lugar sediciones, revoluciones. Entonces, si surgía en algún lugar alguien que pudiera ser peligroso para el imperio, enseguida iba el ejército a que ese foco de posible estallido sea sofocado. Entonces, lo que querían hacer ellos es lograr que Jesús dijera algo en contra de la iglesia. ¿Y saben lo que hicieron? Dice, entonces enviaron discípulos de ellos, y fíjate, dice, con los herodianos. La trama era enviar discípulos con los herodianos. Vamos a leer el versículo 20. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Vamos entendiendo? Lo que querían era enviar a espías, fíjate, que se simulasen justos, personas que se simularan ser rectos, para acechar al Señor Jesús. Dice, para sorprenderle en alguna palabra, para entregarle
al poder y autoridad del gobernador. Estos espías tenían la misión de que Jesús dijera algo en contra de los romanos. Y ahí tener la excusa para entregarlo. Entonces, estos espías eran discípulos de los fariseos y de los herodianos. Los herodianos y los fariseos. ¿Viste que recién te dije que los fariseos y los saduceos eran enemigos? Bueno, los herodianos eran personas directamente repulsivas para los fariseos. Los herodianos, como dice la palabra, eran partidarios de Herodes. Herodes era el rey que respondía, el rey de Israel o de Galilea, que respondía al Imperio Romano. Los fariseos eran nacionalistas, odiaban al Imperio Romano. Los herodianos, todo lo contrario, eran servidores del Imperio Romano. Los fariseos odiaban a los herodianos, pero ahora trabajaban juntos. ¿Te das cuenta? El grado de infamia. Se unieron los saduceos, los fariseos y ahora los herodianos para poder atrapar al Señor Jesús. ¿Cómo iban a hacer? Los fariseos iban a simular que respetaban a Jesús, que tenían problemas de conciencia, tenían dudas, que venían a consultar a Jesús, y los herodianos iban a estar ahí como testigos. Los fariseos iban a tratar por todos sus medios de que Jesús dijera algo contra los romanos, contra el imperio. Y si lograban que hicieran eso, estaban los herodianos para denunciarlos. ¿Entiendes? ¿La trama? ¿O no? Sí. Terrible. Entonces, dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. O fíjate qué cambio. Antes habían venido a confrontar. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad hacen estas cosas? Ahora le dice, Señor, maestro. Mirá cómo trataban ellos de enroscarlo con sus halagos. Ellos pensaban que, hablando con ese respeto, con palabras lisonjeras, iban a alimentar el orgullo de Jesús, iban a lograr que Él hablara de más. Y vos fíjate que ellos dicen, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. Ellos dicen saber esas cosas que son ciertas. Si ellos verdaderamente hubieran sabido eso, la historia hubiera sido completamente diferente para ellos. Hoy estarían en el cielo. Sin embargo, ahora están ardiendo en el infierno, porque eran hipócritas. Ellos decían que sabían, pero en realidad no sabían nada. Sin embargo, todas esas cosas que dicen sobre Jesús son ciertas. No olviden cómo de la boca de un mentiroso pueden salir palabras verdad. Y le dicen maestro, y tratan con respeto, como alguien que merece ser escuchado, alguien que puede solucionarles el problema que ellos traen, puede mostrarle la salida a las dudas que ellos traían. Maestro, sabemos que dice y enseña rectamente. Trataban de adorarlo, de decirle palabras que el Señor Jesús recibiera con orgullo, y que no haces acepción de personas. Fíjate que cada palabra que ellos decían estaba estudiada. No haces acepción de personas. Lo que estaba diciendo es que no muestras parcialidad delante de nadie, lo que significa que él decía siempre la verdad delante de cualquiera, ya sea rico, pobre, esclavo, amo, gobernante o lo que sea.
Con estas palabras lo estaban instigando a que responda lo que ellos le iban a preguntar, no importa quién esté adelante. Pensaban que de esta manera estaban de alguna manera, no sé cómo decirlo, engatusando al Señor Jesús. Sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Los fariseos nunca habían escuchado palabras de error en la boca del Señor Jesús. Y acá reconocen que enseña el camino de verdad. Y ellos estaban rechazando la verdad. Y se estaban tirando de cabeza al infierno. Querían con su hipocresía destruir la verdad. Y después de todo este prólogo lisonjero e hipócrita, le hacen la pregunta. Acordate que se habían reunido para esta pregunta es lo que digamos, el arma que ellos tenían oculta. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito para un judío pagar tributo al César? Ahora, este tema era muy controversial entre los judíos. Pagar tributo al César, porque vos sabés, y lo hemos hablado muchas veces, que los judíos tenían que pagar montones de impuestos, ¿te acordás? Impuesto a la renta, impuesto a la cosecha, impuesto a lo que se te ocurre. Pero este tributo en particular era odioso para los judíos, porque se pagaba por vivir bajo la autoridad de Roma. Este tributo era pagarle al emperador por ser su dueño. Eso es lo que ellos sentían. Tenían que pagar un denario. Un denario era una moneda chiquita de plata. Un denario anual. Todos los mayores de 12 años, hombres mayores de 12 años, tenían que pagar un denario al año, como gratitud al emperador. Y esto era chocante para los judíos. En ese denario, después vamos a ver, tenía la imagen del emperador. Un denario, ¿sabes cuánto salía? Es el equivalente a un día de trabajo de un hombre, de un obrero. Un día de trabajo. Hoy serían 30.000 pesos. 30.000 pesos por año no es la gran cosa. Sin embargo, para ellos resultaba ofensivo porque era pagarle por pertenecer a Roma. Y ellos consideraban que eran el pueblo de Dios. No era el emperador el dueño de ellos, de los judíos, era Dios. Al pagar el impuesto estaban reconociendo que eran posesión del emperador. Entonces, esto hería el orgullo de los judíos. De hecho, en el año 6, después de Cristo, hubo una revuelta muy sanguinaria por causa de este impuesto. Y vos sabés que en el año 70 Roma, Jerusalén cayó en manos de los romanos. Bueno, la revuelta comenzó en el año 67 y también una de las causas era que se negaban a pagar este impuesto. Y en el año 70 se destruyó Jerusalén por causa de eso. O sea que este impuesto era algo muy controversial para los judíos. Por eso esta pregunta daba en el corazón mismo del interés de los judíos. Entonces, si el Señor Jesús respondía que había que pagar el tributo, se ponía en contra a
todos los judíos. Si el Señor Jesús decía no hay que pagar tributo, ahí estaban los herodianos para ir a denunciarlo enseguida, y era lo que yo quería. Entonces, estos espías dicen, bueno, acá tenemos. Mas él, dice, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? El Señor Jesús nunca se dejó engañar. Estas personas planificaron todo esto con cuidado, mandaron espías, hicieron con tantas tramas diabólicas. Y el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, que conoce al hombre, dice Juan capítulo 2, que no hay, nadie le tiene que decir lo que hay en el hombre porque él conoce lo que hay en el hombre. Enseguida supo las intenciones de ellos. Le dice, ¿por qué me tentáis? O sea que con esa pregunta derrumbó toda la trama oscura, obscena, diabólica de esta persona. ¿Te das cuenta que estamos delante de la verdad? ¿Te das cuenta que estos fariseos, estos saduceos, estos herodianos se habían metido en una misión imposible? Querían buscar defecto en el hombre sin defecto. Querían buscar el error en el hombre perfecto, en la verdad personificada. ¿Cómo vas a engañar con hipocresía a quien es la verdad? Yo soy la verdad. Es como querer tirar una montaña con una piedrita, es imposible. Es Jesús. Él conocía sus intenciones, sus motivaciones, no podían engañarlo. Por eso le dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué tratan de ponerme una trampa? Dice otra traducción. Y en Mateo dice que les dijo hipócritas. Son unos hipócritas. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra hipócrita? La palabra hipócrita en griego quiere decir actor. Un hipócrita era alguien que se ponía una máscara y simulaba ser otra persona, un actor. Bueno, eso es lo que estaban haciendo una hipocresía, una estupidez delante del Señor Jesús. Nunca lo engañaron. ¿Por qué me tentáis? Porque ellos no entendían quién era el Señor Jesús. Ellos creían que el Señor Jesús iba a buscar responder de la manera que más les convenía. Los fariseos habían encontrado una situación parecida un tiempo antes. ¿Te acordás? Cuando le vinieron a cuestionar al Señor Jesús el día martes, con qué autoridad hacía esas cosas. Vamos a leer 23. Dice, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, responderme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? El Señor Jesús le hace una pregunta. Y dice, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Si decimos de los hombres, todo el pueblo los apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Ellos estaban acostumbrados a responder según su conveniencia, no les importaba la verdad. Y pensaban que Jesús era igual a ellos. Ellos imaginaban que le iban a hacer esta pregunta y Jesús va a empezar, bueno, si contesto tal cosa, me pongo en contra a los judíos, si contesto tal otra, me pongo en contra a los romanos. Y si no contesto, voy a quedar en el ridículo. Y pensaban que Jesús iba a estar en un problema, pero el Señor Jesús nunca estuvo en un problema por esta pregunta. Para el Señor Jesús no significaba ningún problema, ¿sabes por qué? Porque Jesús es la verdad. Y Él iba a responder simplemente con verdad. No iba a responder según su conveniencia. Iba a responder lo que es verdad.
respondió Jesús, es simplemente genial. Y nos muestra la inmensa sabiduría de este maravilloso Hijo de Dios, que con unas pocas palabras dejó al descubierto todo este entramado, mostró lo que verdaderamente era y dijo la verdad. Entonces, mirá lo que hace el Señor Jesús. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Mostradme la moneda. Los fariseos le hacen una pregunta. Creían que habían triunfado. Los fariseos se lo dieron. Y el Señor le dice, mostradme la moneda. En esa moneda, en una cara, estaba la cara del emperador, la cabeza del emperador, grabada. Y con la inscripción, Tiberio César, hijo del divino Augusto. Tiberio César era el emperador, hijo del divino Augusto. Estaba diciendo divino Augusto. Augusto era el padre de Tiberio César, que decía ser Dios. Él era el hijo, o sea, esa moneda decía que Tiberio César era el hijo de Dios. Y en la otra cara estaba Tiberio César, o sea, parado, cuerpo entero, con ropas sacerdotales y una inscripción, sumo sacerdote. ¿Te suena de un lado esta palabra, esa palabra sumo sacerdote? Bueno, esa es la imagen que tenía la moneda. Para los judíos, esa moneda quebrantaba el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen, ni ninguna semejanza. Bueno, acá tenemos la imagen. ¿Y el Señor qué hace? Les pide la moneda. Y esto quiere decir que ellos usaban esa moneda. Tan celosos eran de guardar las leyes, todo. Sin embargo, esa moneda que para ellos quebrantaba, la ley la usaban todo el tiempo. Tenían una moneda y se las dieron. Y estaban en tensión, esperando la respuesta. ¿Qué harían ahora? Le dio la moneda. Diría, dénsela al emperador, y quedaba mal con los judíos. No se la den al emperador, quedaba mal con el imperio romano, los días no lo podían denunciar. Iba a decir, no sé, y quedaría en ridículo. El Señor les hace otra pregunta. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y ellos respondieron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Que no había ninguna contradicción entre dar un impuesto y adorar a Dios. El Señor estaba diciendo, ustedes reconocen que esa moneda es del César, désela a él. ¿Tienen acá al César? Désela a César. La usaban. Y de hecho, usaban los caminos que el emperador había levantado en su tiempo, tomaban el agua, usaban los baños públicos. Entonces era lícito que le pagaran a César con la moneda que era de César. Pero Jesús con esto separaba. A César hay que pagarle las cosas como gobierno civil, por decir así. Pero a Dios hay que darle lo que es de Dios.
A César no hay que darle adoración, simplemente hay que pagarle el tributo. La adoración, el servicio, la gratitud, el alma es para Dios. El Señor estaba diciendo, César no es Dios. A César vale lo que es de César. A Dios lo que es de Dios. ¿Cuántas veces escuchaste que este pasaje hablaba del diezmo? No tiene nada que ver con el diezmo. Absolutamente nada que ver con el diezmo. Está diciendo, el creyente tiene que cumplir con las leyes terrenales, pero su corazón pertenece a Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Y el Señor, por estas palabras tan simples, estableció un principio que rige hasta hoy y hasta que el Señor venga. Los creyentes vivimos en dos esferas, una esfera terrenal y una esfera espiritual. Pertenecemos a dos reinos. Aquí en este mundo somos argentinos, pero pertenecemos al reino de Dios. Como argentinos tenemos que cumplir con las normas que el gobierno establece. Pero nuestra oración, nuestro servicio, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro corazón pertenece a Dios. El apóstol Pablo dice así, Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Ah, no, bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al tributo, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y por las dudas es necesario aclarar que la única excepción para no respetar la ley humana es que esa ley se entre en contradicción con la palabra de Dios, como ocurrió a Pablo y a Juan, lo vemos en el libro de los Hechos 4:18, dice, llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si la autoridad civil te ordena, por ejemplo, no predicar, bueno, primero está Dios. Pero en todo lo demás tenemos que respetar las normas. Entonces, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fue tan claro, tan contundente lo que el Señor Jesús dijo, que no pudieron sorprenderle palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillaron de su respuesta, callaron. Los espías habían fracasado, no pudieron de ninguna manera encontrar algo con que acusarlo, callaron. Fueron reducidos a silencio. El Señor respondió conforme a la ley. Sin embargo, tenemos que entender que la verdad trae consecuencias. Decir la verdad trae consecuencias. No podemos pensar que nosotros vamos a hablar verdad y la gente va a estar feliz. Estamos en un mundo donde Satanás reina, donde la gente
prefiere la mentira a la verdad, es lo que dijimos al principio. El Señor Jesús habló conforme a la verdad, y la verdad trae consecuencias. Porque esa gente que estaba ahí escuchando, que el domingo habían aclamado al Señor Jesús como el Rey, ahora empezaban a entender que Jesús no estaba en contra del Imperio Romano, que no era como ellos querían que fuera. Dos días después, el viernes, esa misma gente iba a gritar crucifijo. La verdad trae consecuencias, pero la verdad es siempre verdad. La verdad es siempre verdad. Y la mentira proviene del mundo. Y antes de terminar te voy a dar un plus. Ya terminamos, pero te voy a dar un plus. Como se dice, un bonus track. Lee Lucas 23:2. Comenzaron a acusarle diciendo, estaban delante de Pilato, finalmente lograron llevarlo a Jesús delante de Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación. ¿Y qué? Y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Fíjate como no pudieron encontrar nada, tuvieron que mentir. De la única manera que pudieron condenarlo a